Excelente. Si vemos que de pronto la reunión empieza a ser grabada, es para poder compartir la grabación con quienes no pudieron conectarse el día de hoy. Listo, Jess. Tenemos 30 personas en sala. No sé qué le parece. Podemos comenzar. Sí, muy bien, comencemos. Listo. Entonces, bueno, les quiero presentar entonces al momento quién es la directora del Laboratorio Pastoral. Esta propuesta que trata de brindar asesorías, acompañamiento en todo lo que es la gestión pastoral de nuestras instituciones educativas. Entonces, provenimos evidentemente de diferentes realidades. Nos encontramos de un grupo muy diverso, entre laicos, que estamos al servicio de la iglesia, religiosos, docentes de educación en la fe, sí, catequistas, ¿por qué no? Animadores de espacios juveniles también. Entonces, la idea es un poco alimentarnos y poder aprender mucho en esta jornada. Entonces, yo les quiero presentar a la magíster Jessica Villacrés, que está el día de hoy con nosotros y quién va a ser la persona que facilite este maravilloso taller. Entonces, vamos a poner un emoji por ahí, algún corazoncito, un aplauso para darle la bienvenida y pues los dejo también en las mejores manos para este webinar. Muy bien, Antito, muchas gracias por la presentación. Y bueno, gracias también a todos ustedes por unirse en este webinar que esperamos que sea de interés y que les sirva mucho, porque la idea es darles ahora algunas herramientas prácticas en el proceso de planificación. La planificación, que en el tema de la pastoral no siempre es como sumamente comprendida en toda la extensión de la palabra. Entonces, por eso es que hemos decidido precisamente empezar con ustedes esta serie de procesos de formación que queremos propiciar desde nuestro laboratorio para hablar de un tema primordial que es la planificación pastoral. Entonces, a partir de este elemento, yo quisiera que podamos identificar en primera instancia cuáles son algunas problemáticas. ¿Y por qué voy a empezar con algunas problemáticas? Porque no se puede hablar de planificación si no sabemos cuáles son las dificultades que estamos enfrentando, ya que la planificación es la respuesta inteligente a una problemática, como para que lo tengamos también en cuenta en este primer concepto. Entonces, si la planificación es esta respuesta inteligente a las problemáticas, habría que preguntarse cuáles son las principales. Entonces, vamos a pensar primero en los destinatarios. Cuando estoy hablando de los destinatarios, no me refiero solamente a los jóvenes o a los estudiantes o a las personas con las que trabajamos directamente en una institución educativa, porque me voy a referir especialmente o de manera particular mucho más a las instituciones educativas en este webinar. Estamos hablando también de los profes, estamos hablando también de los padres de familia. En otros espacios pastorales en donde nos desarrollamos, también los adultos sufren las mismas situaciones. Por eso es que en los destinatarios, mirando esta amplitud, podemos ver apatía religiosa, la búsqueda de sentido y también estas nuevas formas de espiritualidad que en algunos espacios se los agrupa como parte de la nueva era. También estamos frente a una problemática que es la cultura digital. La mayor parte del tiempo estamos en las redes sociales y sin embargo nuestras propuestas pastorales no necesariamente tienen una presencia creativa en las redes. Entonces ha habido un cambio de comunicación muy rápido que quizá no lo veíamos venir, pero que ahora hace que no necesariamente estemos nosotros en las redes sociales con un mensaje evangelizador. Podemos estar tal vez en las redes sociales como a título personal y reposteamos cosas, es decir, somos consumidores de las redes sociales, pero no somos personas que realmente están más bien como en procesos de elaboración de mensajes evangelizadores desde las redes. Esa es otra problemática. La otra problemática es el tema de las escuelas. La mayoría de las personas de nuestros destinatarios pasan una gran cantidad de tiempo en las escuelas y hablo de la escuela no solamente como este espacio de primaria, sino la escuela como en este sentido más amplio, como se lo conoce en las redes sociales, a toda la institución educativa.
Entonces, incluso si es que trabajamos, por ejemplo, en la universidad, la mayor parte del tiempo las personas están en el espacio escolar. Sin embargo, en ese espacio escolar no se logra la integración de la pastoral en la vida académica y tampoco se ha avanzado a hacer un acompañamiento integral de las personas. Por lo tanto, seguimos pensando en pastorales de masa cuando eso ya no da resultados y pensamos muy poquito en estas pastorales uno a uno que realmente es lo que nos va a dar resultados en este tiempo. Y luego, hablando de la iglesia, tenemos una crisis de credibilidad, una necesidad de comunión, de misión, de renovación. Entonces, una primera pregunta que les podría lanzar en este espacio es, ¿qué significa entonces planificar pastoralmente en este contexto? Y quizá la respuesta es dar respuesta, prestar atención a esto que nos está pasando y empezar a pensar también cómo a través de la planificación podemos transformar estas problemáticas para que funcionen a nuestro favor en nuestros procesos de planificación. Entonces, luego, además de este elemento de las principales problemáticas, vamos a encontrarnos con algunos desafíos. Y ahí hay que hacernos varias preguntas. Entonces, mientras yo voy desarrollando el webinar, sí quisiera que ustedes puedan pensar en el lugar donde ustedes trabajan o donde ustedes realizan su actividad pastoral. Primero hablemos del funcionamiento. ¿Cómo funciona el espacio pastoral en donde ustedes trabajan? ¿Hay una comisión o existe un departamento? Porque eso va a hacer una gran diferencia en la planificación. Si existe una comisión, significa que es un religioso o una religiosa, un laico el encargado y que se deja ayudar de los docentes, del resto de docentes de la institución educativa. A eso a veces se le llaman los priostes, la comisión de pastoral, tiene diferentes nombres. El tema es que en la comisión las personas que colaboran no necesariamente están alineadas a la propuesta pastoral. Yo lo voy a hablar después un poquito más. Si es que es un departamento, entonces estamos hablando de que hay una estructura de departamento de pastoral que implica que hay una persona responsable y hay un equipo liberado para hacer la función pastoral. Ese equipo liberado significa que tiene una carga horaria o un proceso en el que realmente está pensando todo el tiempo en el quehacer y en la gestión pastoral. Por otro lado, tenemos la misión. Es importantísimo para todo proceso de planificación que nos podamos hacer la pregunta, ¿qué debe hacer la pastoral en una institución educativa? Entonces, solamente sabiendo el qué debe hacer, y luego ya lo voy a explicar un poquito más, entonces podemos avanzar a la planificación. Otro elemento importante son los destinatarios. Hace no muchos años atrás, yo tengo trabajando en pastoral aproximadamente 20 años, entonces hace no mucho tiempo atrás, yo recuerdo que siempre que pensábamos en la pastoral en una institución educativa, pensábamos siempre en los jóvenes o en los niños. Pero de un tiempo acá, y eso ha sido muy bueno, ya no pensamos solamente en ellos, sino que pensamos también como destinatarios de los papás. También los destinatarios son los profes. También los destinatarios son las personas del personal de apoyo, el personal de servicio. Como les dije hace un momento, estoy haciendo un especial énfasis en la institución educativa, pero bien, muy bien, algunas cosas que digo también pueden calzar en los espacios de catequesis en donde nos encontremos. Entonces, siempre van a haber condiciones e intereses diferentes en los actores de una comunidad educativa. Y luego la pastoral. A veces la pastoral tiene un muy buen discurso, pero es un discurso que realmente no se queda en la práctica, porque a veces la pastoral es un poco valorada. Entonces, ¿quién está en la pastoral? Es la persona que, bueno, le sobraron horas, entonces va a la pastoral. A veces no tenemos personal, entonces le toca a una sola persona de estas comisiones que son intermitentes trabajar en el espacio pastoral. Y normalmente la pastoral no tiene presupuesto. Hay presupuesto y voy a poner un ejemplo que es súper evidente para los chicos que están en el club de fútbol. Entonces van a ir los chicos a un, por ejemplo, a un campeonato y entonces el colegio pone todo.
contrata el bus, les pone el entrenador, les apoya con parte de los uniformes o gestiona con los papás la compra de uniformes y demás. Pero ¿qué pasa con los misioneros de una institución educativa? Para los misioneros no hay el transporte para que ellos salgan, sino que el transporte se tiene que garantizar a través, por ejemplo, de autogestión. Entonces, esto nos muestra que a veces la pastoral, en la práctica, ya de manera afectiva y efectiva, no es tan valorada como lo podríamos esperar. Entonces, voy a ir haciendo como un detalle de lo que significa cada una de estas cosas para mostrarles también cómo cambia la planificación dependiendo de lo que tengamos. En el funcionamiento, si tenemos una comisión de pastoral, como les había dicho hace un momento, que hay un encargado y hay algunos docentes que ayudan en actividades pastorales, entonces lo que está pensando la comisión es en la actividad pastoral, es decir, las celebraciones, convivencias, sacramentos, misiones, novenas, el triduo, la Pascua, eh, está como ligada al calendario litúrgico. Y la planificación en las comisiones, si es que yo tengo una comisión, se tiene que trabajar a nivel operativo. Sin embargo, normalmente no se trabaja tampoco en este nivel operativo. Más adelante voy a explicar cómo sería este trabajo en nivel operativo. ¿Y por qué les digo que no? Cuando yo hago a veces los asesorías a los departamentos de pastoral, una de las primeras cosas que pregunto a los encargados es, ¿usted tiene una planificación para el año? Y me dice, claro. Claro que tengo la planificación, Jessica. Mire, entonces me sacan el calendario escolar. No es una planificación en sí, sino que hay el mes en una columna y de la otra columna lo que van a hacer en ese mes. Esto no llega a una planificación de nivel operativo. Es solamente un listado de actividades en los que ya conocemos qué es lo que vamos a hacer. Pero realmente planificar a nivel operativo implica identificar qué es lo que hace el departamento de pastoral con esa primera pregunta que les había dicho hace un momentito y a partir de esa primera pregunta, entonces, definir las actividades pastorales propias para el año y luego sí ir a la planificación operativa. Pero si tenemos un departamento de pastoral, la situación cambia, porque un departamento de pastoral ya no hace actividades, sino que presta servicios y también elabora procesos o proyectos. Esa es una gran diferencia entre estos dos elementos de comisión o de departamento. Entonces, cuando hablamos de departamento de pastoral, si decimos que presta un servicio, habría que preguntarnos también desde esa gran pregunta macro que vimos hace un momentito, ¿cuáles son los servicios que mi departamento de pastoral tendría que prestar? Yo les pongo aquí algunos ejemplos. Hay que hacer el servicio de acompañamiento y para eso quizás tengamos que abrir, por ejemplo, una sala de escucha que permita hacer ese acompañamiento efectivo a los destinatarios. Lo otro es que las clases también son un servicio, porque el momento en que yo doy clases de ERE, no estoy solamente, no es que me paro solamente en el aula y ya, sino que tengo que preocuparme, por ejemplo, por los profesores. Entonces, darles formación, estar siempre al día en los nuevos elementos del currículo y demás. Otro tipo de servicio es la asistencia social, que se puede llamar de muchas maneras dependiendo de la institución. A la asistencia social en unas instituciones se le llama voluntariado, en otras instituciones se le llama apostolado, en otras instituciones se le llama campaña solidaria. Depende entonces el nombre que les demos, pero en sí es esta asistencia social, porque vamos con víveres a poblaciones empobrecidas, porque vamos a llevar un mensajito a los lugares donde nos necesitan y demás. Entonces, ese es un servicio que se presta a la comunidad. Por otro lado, está la elaboración de procesos. Por ejemplo, si es que yo tengo el servicio del acompañamiento, ¿qué proceso yo tengo que realizar? Si es que yo estoy hablando de un departamento de pastoral, el departamento de pastoral debería funcionar como un departamento del DC, que es el del grupo de psicólogos, por si es que hay alguien aquí de otro país que siempre nos colaboran y se unen
al laboratorio. Entonces, de este equipo de psicólogos educativos. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas se necesitan? ¿A quién se dirige la convocatoria? ¿Qué es lo que hace en primera instancia, en segunda instancia y eso, ¿no? Entonces, los procesos. Proyectos. Un proyecto súper interesante, por ejemplo, de los departamentos de pastoral, puede ser la escuela para padres, pero hacerlo desde proyecto cambia la idea de hacerlo solamente de una convivencia para papás. También hay que planificar itinerarios de formación. Entonces, parte de los procesos de pastoral, si yo tengo un departamento de pastoral, implica que yo sepa cómo hacer un itinerario de formación. Entonces, en este caso, la planificación se realiza en otro nivel. Es un nivel estratégico. ¿Cuál es la diferencia entre nivel operativo y nivel estratégico? Que el nivel operativo funciona para actividades y normalmente estas actividades son permanentes, es decir, no cambian, porque todos los años tenemos la Navidad, todos los años tenemos la Pascua, todos los años tenemos la Cuaresma. Entonces, sí o sí, necesitamos hacer esas actividades. No hay cambio en esto porque corresponde a un tiempo litúrgico establecido. Entonces, eso es un nivel operativo. En cambio, un nivel estratégico responde a servicios, procesos, proyectos, itinerarios destinados a que se transforme algo en la institución educativa. Algo tiene que transformarse a través de ese nivel estratégico. Entonces, por eso en los proyectos, en los programas, en los planes, se pone especial foco o énfasis en las problemáticas como las que vimos al inicio. Vamos a hablar de la misión. Entonces, cuando trabajamos con la misión, que es la pregunta, ¿qué hace un departamento de pastoral? No es solamente responder a la pregunta de qué hace un departamento de pastoral o hacer una frase que sea una declaratoria de misión, sino que implica cuatro cosas: establecer un propósito, identificar las cualidades culturales, focalizar el desarrollo del propósito e identificar al equipo con el que contamos para medir su grado de involucramiento. Entonces, ¿cómo se hace cada una de estas cosas? Primero, si tenemos, hay que definir el propósito. Entonces, el propósito responde a la pregunta ¿para qué? O a la pregunta ¿por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, cuando descubrimos el para qué y el por qué hacemos lo que hacemos, entonces estamos hablando de nuestros sentires más profundos. Esto implica además que la planificación hace que nos enamoremos de la pastoral, porque solamente si tenemos la certeza de que eso que estamos haciendo sirve para un propósito más grande, entonces vamos a hacerlo con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con todo el corazón. Ahí está el propósito. Luego hay que preguntarse, ¿cómo lo hacemos? Entonces, para la respuesta de cómo lo hacemos, hay que identificar nuestras cualidades culturales. Las cualidades culturales es una frasecita acuñada en la metodología Tejer Redes que nos permite identificar el valor más la acción. Entonces, cuando combinamos los valores con las acciones, ya no es solamente un valor con una acción, sino que se convierte en una cualidad cultural. Entonces, Juan, esto es como en la pastoral, dar un salto más allá en el proceso de planificación. Seguramente ustedes deben haber escuchado en las planificaciones que normalmente tenemos, por ejemplo, los valores que guían nuestro quehacer institucional. Entonces, aquí estamos hablando de las cualidades, esos valores que sumados a la acción nos permiten aplicar y definir el cómo hacemos las cosas. Luego viene la pregunta, ¿dónde lo hacemos? Y entonces aquí estamos respondiendo también a una de las primeras interrogantes que yo les ponía en la primera diapositiva. ¿En dónde está la pastoral? ¿La pastoral se tiene que hacer solamente en el espacio físico? ¿O será que la pastoral también la podemos hacer a través de los chats? ¿O a través de Instagram? ¿O a través de TikTok? Entonces, una vez que definimos dónde lo hacemos,
Este espacio nos permite poner el foco en el desarrollo del propósito, porque si es que yo me he propuesto algo concretísimo en la pastoral, será diferente como yo lo hago virtual que como yo lo hago presencial. Luego viene la pregunta, ¿con quiénes lo hacemos? Entonces, esto habla de los equipos. El equipo, que no es solamente el equipo de pastoral, tampoco es solamente la comisión que se arma cuando existe una comisión. Se trata de toda la institución educativa. Por eso, entonces, hay un elemento interesantísimo que se nos presenta a nivel latinoamericano, que es pensar no en instituciones que tengan una pastoral, sino en instituciones en pastoral, no con, sino en pastoral. Esta palabrita con o en parecería insignificante, pero marca una diferencia abismal. Porque decir una pastoral una escuela con pastoral implica que se hacen solamente actividades. Una escuela en pastoral implica que todas las personas, desde el profe de mate, hasta la persona del personal de servicio que barre el patio, están involucradas en el proceso. Entonces, aquí se hacen algunos ejercicios para medir el grado de involucramiento de las personas y también se define cómo hacer para que los que no están tan involucrados empiecen a enamorarse del proceso pastoral para que se involucren más. Pasemos entonces a un ejemplo claro de lo que podría ser una planificación en el nivel operativo. Entonces, piensen ustedes igual, desde sus ejemplos concretos, en un mes. Pensemos ahora en septiembre, que se está terminando el día de hoy. Entonces, es el mes de septiembre, que está considerado también el mes de la Biblia. Entonces, habría que identificar cuál es la actividad concreta que yo voy a hacer. Por ejemplo, fortalecer o fomentar el uso de la Biblia en en mi institución educativa. Tengo que identificar cuál es el objetivo relacionado. ¿Relacionado con qué? Con mi quehacer y con mi propósito. Entonces, defino el para qué Se toma y captura pantalla. la actividad. ¿Para qué? ¿Ya? Entonces, no solamente hago la actividad, sino que defino el para qué. Esto marca una diferencia abismal en solamente decir que voy a hacer un taller para que sepan cómo trabajar con la Biblia, que decir voy a promover el uso adecuado de la Biblia para que las personas puedan acercarse mucho más a la palabra de Dios. ¿Por qué plantear el objetivo? Porque solamente con un buen objetivo yo puedo hacer una evaluación y la evaluación es parte de la planificación. Entonces ahí luego coloco a los responsables. Hacer esto pequeñito que les recomiendo en este proceso de nivel operativo es extremadamente transformador en un proceso pastoral, porque entonces yo ya voy a saber qué es lo que quiero con esa actividad. Y les digo porque normalmente los equipos no saben qué es lo que quieren con esa actividad. Viene la Navidad, ya, vamos a hacer la novena. Genial, pero ¿qué quieres con la novena? Y es una respuesta difícil de dar. La mayoría, cuando yo hago las asesorías de pastoral, me dicen, ay, nunca me había puesto a pensar en eso. Es importante pensar para qué hacemos las cosas, darle un sentido a eso que estamos haciendo. Entonces, luego vamos a ver cómo se mira, en cambio, una matriz de planificación de servicios. Esto ya pensando en un nivel estratégico. Y hago esta diferencia porque después vamos a ver cómo se hace una planificación cuando elaboramos un proyecto. Pero si es que yo voy a prestar un servicio, entonces digamos que es el servicio de acompañamiento, yo tengo que colocar otros elementos. Esta es una matriz que nos sirve mucho para determinar si es que el servicio, cuál es el valor del servicio que yo estoy ofreciendo. Por ejemplo, si es que yo voy a hacer un servicio de acompañamiento, tengo que pensar en tres tipos de valores: el valor pastoral, el valor de conocimiento y el valor de uso.
Voy a retomar el ejemplo del acompañamiento. El valor pastoral es que yo puedo caminar con la persona para juntas fijar un objetivo que nos lleve a un resultado. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago un acompañamiento, no es consejería, sino que el acompañamiento tiene otro elemento, porque si el servicio fuera consejería, cada uno de los valores sería diferente en esta tabla. Cuando yo hablo de acompañamiento, hablo de que siempre nos fijamos juntos un objetivo y caminamos espiritualmente hacia ese objetivo. Ese es el valor pastoral. El valor de conocimiento implica que yo tengo que tener claridad absoluta de cómo se hace un acompañamiento, cuáles son los pasos. Por ejemplo, yo doy la bienvenida a la persona que está acompañando, luego escucho su problemática y luego no es que doy un consejo, sino que juntos encontramos las respuestas para que ese problema que tiene la persona que viene a hablar conmigo se pueda resolver. Entonces, el valor de conocimiento es que sabemos o existe un protocolo para realizar el servicio del acompañamiento. Y el valor de uso. ¿Para qué sirve estar acompañados? Estar acompañados entonces reduce significativamente estados emocionales que pueden afectar a nuestra salud mental. El valor de uso, o para qué le sirve a una persona estar acompañada, para, por ejemplo, reducir el nivel de estrés en nuestra institución educativa. ¿Para qué sirve el acompañamiento? Para que las personas encuentren el verdadero sentido de la fe a través del proceso de acompañamiento pastoral. Sí, he dado algunos elementos. Cuando yo tenga claridad y he completado mi matriz, entonces yo puedo decir, nosotros en nuestro departamento de pastoral o en nuestra comisión de pastoral, vamos a empezar a brindar este servicio porque tiene este valor y este valor y este valor. Entonces las personas van a acudir a nuestro servicio porque saben exactamente qué es lo que van a conseguir cuando se acerquen al servicio que estamos prestando. Esto en relación a los servicios. Ahora, vamos a pensar un poquito en algo más grande. Pensemos en un proyecto. Digamos que vamos a hacer nuestro proyecto pastoral para la institución educativa o que vamos a hacer un proyecto, por ejemplo, para em, vocacional, un proyecto vocacional o un proyecto visionero. Primero deberíamos identificar qué tipo de proyecto es. Independientemente del proyecto que identifiquemos, es necesario que aprendamos estos pasos y que los podamos poner en práctica. El primer paso de todo proyecto pastoral grande, y aquí quiero hacer una aclaración, un proyecto, hablamos de proyecto cuando tiene un inicio, cuando tiene un fin, hablamos de proyecto cuando la duración de este va a ser no de un año lectivo, de un año escolar, sino al menos de 3 años. Entonces estamos hablando de algo grande que puede tener dentro de sí varios servicios también, para que lo tengamos en cuenta también y lo diferenciemos de los servicios. Entonces, primero, análisis de la realidad. Entonces, hay algunos niveles que están inspirados en Puebla. ¿Por qué saco a colación Puebla? Porque en la conferencia de Puebla es donde se determina el modo de planificación de la pastoral. Y este modo de planificación de la pastoral tiene una metodología, que es el ver, juzgar, actuar. Después le añaden el evaluar, pero inicialmente es el ver, juzgar, actuar, que después este método se convirtió en un método de catequesis, es otra cosa, pero inicialmente este método propuesto por Puebla nace como una necesidad de planificación. Eso en primera instancia. Luego, voy a tomar también algunos elementos de la epistemología estructuralista. ¿Qué significa esto? Que cuando hacemos un análisis de la realidad, vamos a pensar en la estructura. ¿Qué es lo que está en la base que hace que las personas obren de determinada manera? Entonces, no es lo mismo decir,
Ahora los jóvenes son más sensibles. Desde que se inventaron eso de los psicólogos, ya no se les puede decir nada. La chancla es el mejor psicólogo. Entonces, esa es una manera de pensar que no responde a la epistemología estructuralista. Una manera adecuada de pensar frente a esta problemática de los jóvenes es que están en una sociedad que les demanda un montón de tiempo en el celular, que hace que se olviden de sí mismas, que además esto responde a un modelo económico específico que necesita que las personas dejen de mirar afuera y que se empiecen a echar la culpa solamente a ellos, lo cual inevitablemente hace que las personas se enfermen y que tengan más problemáticas de salud mental. Entonces, espero que con este ejemplo haya quedado claro por qué la epistemología estructuralista, que significa entrar a lo profundo. Entonces aquí vamos a tener tres tipos de niveles para hacer el análisis de la realidad. Un nivel sensitivo, recopilar los datos de la comunidad, de los jóvenes, de la familia, de los docentes del entorno. El nivel abstracto, identificar las constantes, qué cosas pasan permanentemente en estas situaciones. Por ejemplo, cuáles son las carencias, cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades. No es lo mismo entonces, por ejemplo, en este nivel abstracto, identificar una constante de un joven de la costa que de un joven de la sierra. En el nivel estructural, conocer las causas profundas, las injusticias, las dinámicas culturales, los desafíos sociales que enfrentan las personas con las que vamos a trabajar. Después vamos a tener algunas herramientas. Es imprescindible que todos los agentes de pastoral sepamos, por ejemplo, cómo hacer encuestas, cómo hacer entrevistas, cómo realizar observación participante, cómo hacer grupos focales. Quizás alguno de ustedes ha hecho antes una maestría. Ahí a uno le enseñan mucho estas herramientas propias de la investigación social. Entonces, todo eso que uno aprende en la maestría, muy bien lo puede aplicar ahora en estos procesos del análisis de la realidad. También están entonces espacios de escucha activa con estudiantes, con familias, con docentes. Esto es lo que se llama desde la antropología un grupo focal, así como en brevísimo, porque tiene otros elementos más. Y luego podemos utilizar algunas matrices. Por un lado está el FODA, que todos lo conocemos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero hay una nueva corriente que es mucho más positiva que nos invita a utilizar el FOAR, que son fortalezas, oportunidades, aspiraciones y resultados. Es decir, no centrarnos solamente en las cosas negativas o positivas, porque lo negativo ya lo sabemos y sabemos que tenemos que enfrentarnos a eso. Pero pensar en todo eso que nos falta desde aspiraciones y resultados, es decir, desde lo que queremos lograr. Luego, toda planificación estratégica. En un segundo paso, el primero es análisis de la realidad, el segundo paso es el discernimiento, discernimiento comunitario. Entonces, es un proceso en el que se confrontan los datos con la palabra de Dios o con la doctrina de la iglesia. Entonces, aquí es importante hacernos algunas preguntas. De todo esto que hemos estado viendo, ¿qué nos dice el Evangelio frente a esta realidad? ¿Qué desafíos de fe, justicia y cultura podemos asumir? ¿Qué opciones pastorales deberíamos priorizar? Entonces, a partir de eso, hacemos este discernimiento, que no lo hace solamente el departamento de pastoral, sino que hay que invitar a otras personas, especialmente a las autoridades, a que puedan hacer este discernimiento con nosotros. Ellas incluso, quizá con mayor elementos, podemos reconocer qué es lo que Dios nos quiere decir a partir de esto, ¿no? Lo que se llama el signo de los tiempos. Y luego, tercer paso, es la definición de objetivos y metas. Siguiendo la estructura de Puebla, entonces es importante utilizar estos elementos también con estas palabritas que no son tomadas al azar, sino que tienen un significado profundo. Primero, el objetivo general. A nivel latinoamericano, en la pastoral, se está hablando de la palabra horizonte, el horizonte deseado, ese que es el a dónde queremos llegar. Por ejemplo, formar una comunidad educativa que viva su fe en la comunión, el servicio y la misión. Eso es lo general. Luego, determinar cuáles son los criterios.
es decir, los principios que van a orientar nuestro trabajo. Los criterios podemos sacarlos de las cualidades culturales, que es el primer paso que hay que hacer en el proceso de planificación. Es decir, participación, inclusión, poner a la persona en el centro, cuáles son nuestros criterios. Luego sí, pasar a los objetivos específicos. ¿Qué cosas concretitas yo quiero realizar? Formación, acompañamiento, organización. Y luego las metas. Las metas siempre son indicadores verificables que tienen tres elementos: cantidad, cualidad y tiempo. Siempre que redactamos una meta, debemos recordar estos tres. Por ejemplo, tres retiros espirituales que fortalezcan el proceso de la pastoral en el primer semestre del 2026. Ahí tenemos entonces cantidad, cualidad y tiempo. Entonces, estas metas se convierten en verificables, quiere decir que también son evaluables porque tienen estos tres elementos. A partir de eso, entonces se pasa al siguiente paso, que es la programación y la operatividad. Entonces, ya bajamos todo eso que hemos estado discerniendo, pensando y que queremos que transforme la vida de nuestros destinatarios a una acción concreta. Entonces, aquí se piensan en programas que se convertirán en el eje de acción. Por ejemplo, programas grandes como la Pastoral Juvenil, la Escuela para Padres, un proyecto de convivencias. Y cada uno de estos programas grandes va a tener actividades o acciones puntuales. Por ejemplo, para la para Padres, ¿cuál es el primer elemento que deberíamos formar, que deberíamos poner en la actividad? Elaboración de un itinerario para los padres. Lo segundo, formar a un equipo responsable que se encargue de la escuela para padres, que combine a las personas de la pastoral con el equipo de psicólogos, con los del DS. Tercero, que podamos entonces fijar cuál va a ser la temporalidad para la ejecución de la escuela de la padres, para padres. Y así determinamos las actividades. Luego, los responsables. Cuando pensamos en los responsables, es súper importante, si hacemos bien la planificación, definir un líder. Porque si decimos, ah, ya, ustedes, el área de matemáticas, me voy a inventar, se encarga de esto, pero no definimos un líder. Entonces es muy probable que esa actividad no se llegue a cumplir. Líder, equipo. ¿Con quién va a trabajar esta persona? ¿Cada cuánto tiempo se van a reunir? Y luego, ¿cuáles van a ser los roles que yo necesito para que esto funcione? Necesito entonces una persona que se encargue de la economía, necesito una persona que haga el levantamiento de actas, necesito una persona que sea el formador, necesito una persona que se encargue de presupuesto. ¿Qué es lo que necesito? Entonces, defino los responsables con criterio. Porque a veces cuando uno hace la planificación dice, ah, ya que haga la pastoral. Sí, sí, que ponle a la madre Margarita. Y, pero no sé, no lo coloco con criterio, solamente es que ya no tiene nada que hacer. Colocar con criterio implica que yo sé cuál es el programa, que sé cuál es la actividad y que sé quién necesito que haga qué para que eso funcione. Igual los recursos. Hay que prever los tiempos, el presupuesto, los materiales e incluso imprevistos, pero todo con mucho criterio. Y finalmente tenemos el último paso, que es la evaluación y la retroalimentación. Yo me atrevería a decir que el 90% de las personas que están en procesos de pastoral no hacen evaluación. Y esto es súper complejo, porque si nunca evaluamos, vamos a seguir haciendo lo mismo año tras año, tras año, tras año. Evaluar y retroalimentar a la persona que ha hecho la actividad es el proceso clave para que la pastoral siempre siga creciendo. A veces, por ejemplo, en las convivencias decimos, ay, es que ahora le invitamos a esta persona a hacer la convivencia. Y el próximo año ya no le invitamos. ¿Por qué? Porque según nuestro criterio es bueno que sea cada vez diferentes personas. Pero evaluamos. ¿Realmente vimos que las personas estuvieron contentas con esa intervención
o solamente fue lo que nosotros quisimos pensar que estaba bien. Entonces, evaluar nos permite seguir haciendo lo mismo y cada vez hacerlo mejor o dejar de hacer eso que no nos funciona. Me voy a quedar un minutito más en este proceso de la evaluación para explicar la importancia de tener una evaluación. Tener una evaluación nos permite a tiempo hacer cosas, dejar de hacer cosas que desgastan a los demás. Entonces, hay veces que dicen, ay, no, otra vez la novena. Y todos los años la novena es con el primer día los pastores, el segundo día la estrellita, el tercer día así. Entonces, ya la gente no presta atención a lo que está pasando con la novena porque es repetitivo. Como no hicimos la evaluación, entonces todo el tiempo pensamos que deberíamos continuar con lo mismo. La evaluación entonces es importante. Qué bonito lo que nos pone Jean David. Si no se evalúa, se devalúa. Es exactamente así, ¿cierto? Les voy a explicar justo ahora cada cuánto tiempo sería recomendable evaluar una meta. Entonces aquí vamos a tener algunos tipos de evaluación. Primero, hay que tener evaluaciones periódicas y evaluaciones de retroalimentación. La evaluación periódica de metas y actividades de las metas, es recomendable que se haga cada 3 meses. ¿Por qué las metas? Acuérdense que tienen cantidad, cualidad y tiempo. Significa que no se alcanzan solo con una actividad. Una meta es grande. Entonces, una meta yo la puedo alcanzar cada 2 meses o cada 3 meses, dependiendo del tiempo que yo haya establecido en mi meta. Porque, por ejemplo, si yo digo, mm, realizar la escuela para padres que permita que la actitud de ellos cambie con respecto a los estudiantes hasta finales de diciembre. La meta ya me está diciendo cuándo tengo que evaluar, porque la meta tiene cantidad, cualidad y tiempo. Entonces, la meta. Pero como hemos dicho que es periódico, es importante que si yo me pongo una meta para un año, la pueda evaluar por trimestres. Esto me permite mejorar o cambiar algo antes de que se cumpla el año de ejecución. A veces esperamos a que se cumpla el año, no evaluamos y si evaluamos lo pasamos por alto. En cambio, cuando evaluamos con tiempo, podemos cambiar algo a tiempo para que la situación llegue a buen término. Luego están las actividades. Es importante evaluar la actividad apenas se termine. Realizamos la actividad y evaluamos la actividad en ese momento. Esto nos permite de primera mano tener ya la información de qué no estuvo bien y de qué sí estuvo bien. Esto con muchísima humildad, reconociendo que la evaluación es aprendizaje. Lastimosamente, en las instituciones educativas nos han enseñado a tener temor a la evaluación. No debemos tener temor a la evaluación, sino que debemos apreciar la evaluación como una oportunidad para aprender. Eso que no me salió bien, entonces me va a salir bien después, gracias a la evaluación. También necesitamos espacios de retroalimentación con los agentes de pastoral y con la comunidad educativa. Entonces, no se hace la evaluación solamente a las metas ni a las actividades, sino que se reúne al equipo y con el equipo, si es que yo estoy al frente del equipo, le digo al equipo qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo anhelo. Le empiezo como a contagiar mi entusiasmo también por eso. Retroalimentar también significa preguntarle, ¿y cómo estás? Últimamente no te he visto bien. ¿Está bien la familia? ¿Estás tú bien económicamente? ¿Tienes alguna dificultad? Me preocupo también por el bienestar del otro. Eso es indispensable en la pastoral, porque si no, esto que les estoy diciendo lo hace cualquier empresa. Lo que cambia de una empresa o de una institución X a una institución pastoral o en pastoral es que se preocupa por el otro. La preocupación genuina por el otro marca la diferencia de que tengamos equipos consolidados, de equipos que nos ayuden en el proceso y que quieran con todas sus fuerzas y con todas sus ganas seguir avanzando. Hacemos también la retroalimentación a la comunidad educativa, porque tenemos muchas veces
gente que no nos apoya en nuestros procesos. Yo de broma a veces digo, voy a hacer un programa que se llame Lo que callan los pastoralistas, aunque a veces no es tan, no me parece tan loco, porque una de las cosas que callamos los pastoralistas es que hacemos un montón de cosas, nos sacrificamos tanto, 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 y al final del día no tenemos todo eso que dimos y que estaba en nuestra cabeza, toda la mala noche que pasamos, porque hay un montón de gente que no lo aprecia. Entonces, por eso es también importante la retroalimentación a la comunidad educativa, que sepan lo que estamos haciendo, que sepan que estamos preocupados por ellos y que nos preocupa también que todo nuestro esfuerzo no está llegando a donde quisiéramos que llegue. Así, entonces, con la evaluación podemos hacer ajustes permanentes según las nuevas realidades que van cambiando todo el tiempo o de manera permanente. Entonces, ya como una conclusión, algunas conclusiones, es que un departamento de pastoral que planifica o una comisión de pastoral o un espacio pastoral, como le denominemos en los lugares donde nos encontramos, primero integra. Entonces, es capaz de analizar con objetividad, de discernir la palabra. Esa es la integración. Entonces, no solamente que hago cosas, sino que analizo con plena objetividad, siendo consciente de lo que está pasando, la realidad, para después de discernir a la luz de la palabra de Dios, tomar con claridad una decisión, cursos de acción, como se llama en la planificación. Luego asume la historia como espacio de salvación. Transforma y se deja transformar. Sí, profes. El espacio educativo no es igual que hace 3 años, que hace 2 años. Las escuelas cada vez son espacios más complicados y más difíciles, en donde se hace en donde yo digo, los profesores a veces como que nos desgastamos un montón. Son espacios sumamente complejos. Esta complejidad es importante identificarla a la luz de la historia, como espacio de salvación, como presencia del Señor en esta historia. Si reconocemos la presencia del Señor en la historia, reconocemos que también la escuela se convierte en un lugar teológico, y al convertirse en un lugar teológico, porque sabemos que el Señor está presente ahí, entonces entendemos que no podemos conformarnos con lo que estamos viviendo, sino que estamos llamados a transformar ese espacio y a dejarnos transformar también nosotros. No caer en la desesperanza, no caer en la desolación, sino entender que estamos allí por alguna razón. El Señor nos ha puesto en ese lugar por alguna razón. Y luego, el departamento que planifica concreta acciones evangelizadoras, participativas, articula personas, elabora proyectos y también genera recursos al servicio del reino de Dios. Queremos entonces nosotros aprovechar este espacio con ustedes del webinar precisamente para decirles que sabemos y reconocemos lo difícil que puede ser participar y trabajar en una propuesta pastoral por todo lo que les hemos explicado antes. Eh, Como ustedes pueden ver, dentro del proceso pastoral sería imposible como abordar todos los elementos solamente en un webinar. Porque, por ejemplo, ahora mismo no les dije cómo se estructura un proyecto si es que se quiere hacer autogestión. Tiene otra forma de estructurarse. ¿Cómo se hace un proyecto? Por ejemplo, si queremos trabajar el tema del cuidado de la casa común, un proyecto ecológico tiene otra estructura. Entonces, son cosas diferentes, ¿no es cierto? Desde otras metodologías. Trabajar, por ejemplo, en un proyecto de redes tiene otra lógica. Si es que no es solamente nuestro colegio, sino que estamos trabajando en otro país, en otras ciudades y demás. Entonces, desde esas lógicas, la planificación también se diversifica enormemente.
Y luego, claro, una de las preguntas que nos queda es, ¿qué tiempo nos queda para nosotros como agentes de pastoral? En las visitas, en los acompañamientos que yo realizo, siempre me siento con la persona primero y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu historia? La gente a veces me dice, uy, yo pensé que me venías a evaluar. Le digo, claro, es que es la parte de la evaluación, saber cómo estás, cómo te sientes, qué cosas no están andando bien. Entonces, desde este interés genuino por la persona, yo me doy cuenta que los agentes de pastoral son las personas que tienen muy poquito tiempo para ellos. Y como tienen muy poquito tiempo para ellos, también les queda muy poquito tiempo para hacer todas las cosas que se requieren en los procesos de pastoral. Por eso es que ahora Anto les va a presentar una propuesta que quisiéramos que la escuchen también como parte de este webinar que para nosotros es el inicio de una campaña fuerte que vamos a hacer de formación, de capacitación y que nos encantaría que ustedes también formaran parte de la misma. Listo, entonces a continuación les voy a compartir pantalla. Como dijo Jessie, nosotros estamos en un proceso de lanzamiento de propuestas de asesoría, acompañamiento a todos quienes estamos trabajando en ambientes pastorales, ¿sí? Entonces, me confirman con un pulgar si pueden observar mi pantalla, si está corriendo fluida la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces, como habíamos iniciado con el webinar, al principio Jessie nos había mencionado, y más que mencionarnos, nos cuestionaba cómo es nuestra gestión. Si hay una comisión, si hay un solo encargado o una sola religiosa encargada que lleva sobre sus hombros el peso de la gestión pastoral de toda una institución, si hay un equipo conformado, si este equipo se renueva todos los años, y también nos ha invitado a cuestionarnos que desde esa gestión nosotros hacemos activismo, estamos haciendo actividades aisladas o de pronto poseemos proyectos con objetivos claros, con metas claras, objetivos alcanzables, objetivos que a largo plazo son evaluados. Entonces, un poco la idea es que desde esta propuesta que ofrece el laboratorio pastoral nosotros podamos dar ese paso, porque el activismo realmente agota, ¿sí? El activismo es realmente agotador, entonces terminamos más como el personaje que está acá en la esquinita con un montón de actividades sobre los hombros que ya se avecinan, que ya viene la novena, que viene Semana Santa y no salgo de una para entrar en otra y quizá estoy poniéndole actividad por encima de la persona. Y no solamente para los destinatarios, sino también para nosotros que estamos en la primera línea, en este caso, de las actividades, la planificación, la organización de todas estas actividades pastorales. Entonces, desde esa perspectiva, como digo, el laboratorio propone realmente que los equipos puedan brindar espacios de acompañamiento y cuidado con una asesoría correcta, con una asesoría que les permita a ustedes cuidarse para poder cuidar a otros. ¿Sí? Y dar este paso, como dije, de actividades aisladas, de un activismo desenfrenado que también nos desgasta mucho, a una pastoral con rumbo. ¿Sí? Como había mencionado Jessie también, esta gestión pastoral va a girar en torno a tres ejes y la propuesta que estamos a punto de ofrecerles también gira en torno a tres ejes. Organización, acompañamiento y formación, ¿sí? Que van a ser los pilares sobre los cuales se construyen proyectos pastorales sólidos que puedan tener una durabilidad y procesos de por medio, que no solamente se constituyan en actividades para completar una agenda. Entonces, ¿qué es lo que puede ofrecerles el laboratorio pastoral o ustedes como agentes, qué es lo que van a conseguir? Nosotros estamos manejando al momento propuestas que incluyen algunos servicios. Uno de ellos es la organización y planificación, ¿sí? Este servicio de organización y planificación ofrece lo siguiente: asesoría en el diseño y elaboración de un plan pastoral para la institución educativa o la institución en la que usted trabaje, dos talleres de seguimiento e implementación al plan y la organización de equipos de animadores y por supuesto la distribución de responsabilidades. ¿Sí? Esto con el objetivo de lo que mencionaba Jessie también al principio. Estas responsabilidades deben otorgarse, en este caso, a quienes puedan ser capaces de asumirlas y que estén formados de manera adecuada para poder asumirlas y alcanzar estas metas que tanto aspiramos a alcanzar. ¿Sí? Eso en cuanto al servicio de organización y planificación.
en relación a otro de los servicios que es el acompañamiento al equipo pastoral. Em, Estamos manejando una propuesta de 3 talleres formativos, uno con el tema de liderar el corazón, con el liderazgo de Jesús, hablamos de un taller de liderazgo pastoral, el caminar juntos desde el arte de acompañar con recursos y herramientas para justamente el acompañamiento de las personas, los destinatarios que están en nuestras instituciones, y estrategias metodológicas para aplicar en procesos pastorales. Esos serían los 3 talleres, parte de este otro servicio. También se encuentran aquí algunas reuniones periódicas de seguimiento cada 2 meses para acompañar procesos y resolver los desafíos que se vayan presentando en medio de nuestras actividades pastorales. Y por último, la planificación de espacios de interioridad, oración y cohesión comunitaria para fortalecer al equipo de pastoral, que muchas de las veces de este activismo que les mencionaba al principio, nos es muy difícil dar espacios de interioridad, espacios en los que el equipo también puede enriquecerse, porque evidentemente nadie da de lo que no tiene. Entonces, qué importante es también poder formarnos y alimentarnos también nosotros, enriquecer nosotros nuestra vida espiritual para proponer esta vida espiritual para los demás y quienes integran nuestras comunidades. Otro de los servicios que ofrece el laboratorio pastoral y que seguramente muchos estarán interesados en estos, son los materiales para el año litúrgico, ¿sí? Lo que propone el laboratorio es entregarles a ustedes folletos, guías para Adviento y Cuaresma con reflexiones y acciones prácticas para la comunidad educativa. Es decir, dar este salto quizá de que todos los años la novena empieza con el primer día, el anuncio del ángel a la Virgen María, que no está mal en esencia, porque es partir del Evangelio, pero esta vez con actividades, con retos concretos que les faciliten a los chicos, a las chicas o a quienes integran nuestras comunidades pastorales, pues vivirlo de una manera mucho más conectada, con muchísimo más sentido, ¿sí? Otro material que se ofrece es el de la novena de Navidad comunitaria con dinámicas y signos para las celebraciones escolares, el trigo pascual con guías metodológicas y el trigo del fundador o fundadora de la congregación con materiales adaptados al carisma de su institución. Es decir, que este proyecto va a tener mucha más cohesión porque va a partir de las necesidades particulares de cada institución. No se trata de algo genérico ni que es lo mismo para todos, sino que estos materiales, este proyecto de acompañamiento, este proyecto de formación, el plan pastoral para su institución, tendrá el rasgo particular del carisma de la institución para la que usted desea obtener estos servicios. Y el último y no menos importante, tenemos las convivencias para estudiantes y padres de familia. En este sentido, hay 2 enfoques desde los que el laboratorio pastoral trabaja. El uno es poder ofrecerles a ustedes las guías temáticas, obviamente guías procesuales. Nosotros estamos hablando de que el laboratorio pastoral tiene un programa de convivencias que va abordando ciertas temáticas, no porque son chéveres o porque estén en auge, o porque surgió una nueva propuesta y vamos a hacerlo, sino porque tienen un proceso detrás, de acuerdo a las necesidades de cada rango, en cada rango etario de nuestros niños y jóvenes. Sí, entonces esas guías estarán alineadas a la edad de los estudiantes o para el año escolar. Entonces hay un programa de convivencias que ofrece el laboratorio pastoral. Sí. Además de ello, aparte de ese material, vendrán con guías didácticas para los animadores, para las personas que están llevando a cabo las convivencias. Eso en un primer enfoque. En un segundo enfoque o en una segunda opción en este otro servicio, hablamos de que se va a facilitar las convivencias para padres de familia, para estudiantes. En este servicio, como digo, hay 2 opciones: el poder solicitar las guías, los materiales para la persona de su institución que pueda llevar a cabo las convivencias, o en su lugar, el laboratorio pastoral puede proporcionar y facilitar directamente las convivencias en caso de que su institución lo requiera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, llegamos al final de la presentación y les agradecemos muchísimo por la atención, por la acogida de este taller y sobre todo, pues dejamos el chat abierto en caso de mayor información. Yo les voy a compartir en el chat antes de que se nos vayan, por favor, un pequeño enlace. Sí, este enlace nos va a ayudar también
para poder establecer líneas de contacto en el caso de que ustedes requieran alguno de estos servicios. La idea es que a largo plazo se puedan constituir proyectos realmente buenos, sí, realmente sostenibles en cada una de sus instituciones. Entonces, ya saben que el Laboratorio Pastoral está por acá, con muchísimas ganas de poder colaborar en estos procesos que se van presentando. Entonces, antes de que se nos desconecten, voy a compartir con ustedes este pequeño formulario para que podamos llenarlo. Tiene 4 preguntitas o 5 y ahí ustedes van a poder colocar em, en qué servicio estarían interesados, ¿sí? En el caso de estarlo, ¿sí? Entonces, voy a dejarles el link por acá. Me confirman, por favor, si es que se puede abrir, si el formulario está todo ok. Muy bien. Listo, por ahí había unos pulgarcitos levantados, entonces entiendo que el formulario está funcionando a la perfección. No se olviden de dejarnos sus respuestas. Estamos igualmente muy agradecidas por este espacio también de formación y esperamos seguirnos encontrando para futuros momentos. Jess, no sé si concluimos. ¿Alguna indicación, alguna palabrita extra? Sí, quería también como que pudiéramos presentarles, aprovechando que están todos aquí reunidos, como nuestro programa de formación pastoral, que es como una ampliación de esto que hemos visto ahora, ¿no? Entonces, estamos promoviendo justo ahora también un programa de especialización en planificación pastoral que va a tener una duración de 3 meses. Estos serían 72 horas de trabajo con clases y talleres, en sesiones sincrónicas, también trabajo sincrónico, lecturas, ejercicios y una asesoría personalizada. Entonces, la persona que se anime por el programa de especialización en planificación pastoral va a tener también, al finalizar el programa, pues va a poder también a través de la asesoría tener productos concretos. Entonces, sí, como brevemente nada más, que ustedes puedan mirar cuáles serían como los temas de este programa de formación. En el primer mes trabajaríamos los fundamentos y las bases de la planificación pastoral, la historia de la planificación, el ciclo de la planificación estratégica, y aquí vamos a tener justo un taller que les ayude a ustedes a elaborar su plan estratégico sencillo de pastoral educativa. Y en la asesoría personalizada del primer mes, entonces tendríamos espacios de 1 a 1 para revisar los contextos institucionales y orientar hacia el diagnóstico inicial. En el segundo mes, entonces, trabajaríamos la innovación y creatividad en los procesos pastorales. Como les había dicho antes, por ejemplo, cómo hacer un proceso de autogestión. Trabajaríamos desde la metodología del design thinking o del pensamiento de diseño, las etapas, las aplicaciones y demás. Luego, tendríamos también cómo hacer proyectos ecológicos y estos se trabajan con la metodología del Design for Change, que es igual el diseño para el cambio. Entonces, ¿cuál es la metodología, los ejercicios prácticos y demás? Luego trabajaríamos el segundo mes cómo construir itinerarios de formación. Entonces, los conceptos, los ejemplos, las actividades y demás. Y tendríamos una asesoría personalizada en el que les ayudaríamos a diseñar su proyecto de autogestión y los proyectos ecológicos para su institución. Y luego en el tercer mes ya trabajaríamos en herramientas, metodologías y evaluación pastoral. Entonces, ¿cómo se hace el proyecto pastoral? Ya con más sustento de lo que vimos en este webinar, del ver, juzgar, actuar, algunas herramientas de planificación que incluyen un software y recursos digitales para planificar pastoralmente. Luego, trabajo de procesos pastorales con la metodología JET, que es hackear, enamorar y transformar. Eso es lo que significa. Entonces, cómo hackear la pastoral, enamorarse de la pastoral y transformar la pastoral desde la propuesta de tejer-redes. Y tendríamos otro elemento de evaluación pastoral, para que ustedes aprendan a hacer indicadores cuantitativos, cualitativos, que puedan tener y un tablero de mando
que es básicamente una tabla de Excel que nos permite identificar qué cosas tenemos que evaluar y en qué momento lo debemos de hacer y construir indicadores para los proyectos en curso. Entonces, ahí está como la propuesta del programa, que también como tenemos sus datos, se los podemos compartir y entonces eso, ¿no? Para que también lo puedan tener. También esta grabación, que ustedes sepan que